Mamá, ¿dónde está papá? Historia escrita por Jacqueline Sandoval, de su página de Facebook, Relatos Paranormales. Mamá, ¿dónde está papá? Era la incesante pregunta de mi hijo, después del abandono de Osvaldo. Tenía un matrimonio feliz, a pesar de que en un principio nos costó poder tener a nuestro hijo. Después de varios años de intento, y por insistencia de Osvaldo, me sometí a muchos tratamientos, pese a que yo no quería ser madre. Después de 7 años, por fin logré embarazarme. Para mí era una extraña experiencia sentir un intenso amor por alguien, a quien aún no conocía, pero que crecía dentro de mí. Cuando Carlitos nació, sentimos que nuestra felicidad era completa. Llenó aún más nuestro hogar de amor, haciendo que cada día fuera una nueva aventura de amor. Osvaldo no daba más de felicidad y orgullo con cada logro de nuestro hijo. Fue emocionante ver cuando Carlitos llamó por primera vez papá a Osvaldo. Noté cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al ver el llamado de su hijo. Éramos su vida, nos amaba infinitamente, y cada logro profesional que obtenía nos lo dedicaba a nosotros. Poco a poco fue creciendo en su empresa. Trabajaba y estudiaba para darnos lo mejor. Como dije, éramos una familia feliz, pero todo eso cambió de un día para otro. Cierta tarde, después del cumpleaños número 5 de Carlitos, Osvaldo llegó a casa algo triste. Se tomó un café y luego me dijo que debíamos hablar. Jamás me imaginé lo que me diría en aquel momento. Pensé que tal vez algo en el trabajo andaba mal, pero no era eso. Yvonne, sé que será difícil que me entiendas, pero hace un tiempo no me he sentido bien. Sé que te insistí mucho en que me dieras un hijo, pero a pesar de que lo amo, veo que ser padre no era tan divertido como me lo imaginaba. Es una gran responsabilidad que creo que no estoy preparado para asumir por ahora. No lo tomes a mal, yo aún los quiero, pero necesito un tiempo para mí. Es por eso que he decidido irme de casa. Cada palabra la sentía como un puñal en mi corazón. No podía dar crédito a lo que escuchaban mis oídos. Quería creer que era solo una broma, que solo estaba jugando. Por lo que le dije que ya parara, que no era divertido lo que estaba haciendo. En ese momento se paró y se fue a nuestra habitación. Me quedé en medio de la sala sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. Hasta que pasaron los minutos y vi cómo Osvaldo salía de casa con una maleta. Solo me llevo algunas cosas. Después vendré por el resto. Cuida a nuestro hijo en lo que me ausento. No podía creer su descaro. Nos abandonaba sin alguna razón. Corrí detrás de él y le pregunté si era por otra mujer, pero él solo sonrió y me dijo que no pensara estupideces, subiéndose al auto y marchándose para no volver. En estado de shock entré a casa, y ahí estaba Carlitos con su cara triste y sus ojos de desconcierto. Mamá, ¿a dónde fue papá? Mami, ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? ¿Cómo explicarle a mi pequeño hijo que lo que me dolía era mi corazón destrozado por el abandono de su padre? Así que solo le dije: no pasa nada, hijo. Es solo que papá salió de viaje por algunos días, pero ya estará de regreso. Lo tomé en mis brazos y hundí mi cara entre sus cabellos, los que empapé con mis lágrimas. Pasaban los días y de Osvaldo no se sabía nada. Las llamadas pasaban al buzón de voz y la despensa de la casa cada vez quedaba con menos alimentos.
Ya estaba cayendo en la depresión. Yo nunca había trabajado, puesto que cuando me casé, recién había salido del colegio. Osvaldo, por su parte, no me dejó seguir estudiando una carrera, ya que él quería que me quedara en casa para hacerme cargo de la numerosa familia que según él soñaba tener. Me prometió que nunca me faltaría nada, que él siempre se haría cargo de la familia, que trabajaría duro para que nada nos faltase. Confié en sus palabras, por lo que enterré en el fondo del olvido el sueño de ser una profesional. Pero ahora que todo está cambiando, me sentía perdida y vulnerable, recordando todos nuestros bellos momentos, sus promesas que me hacían el corazón pedazos. Con Carlitos la situación no era mejor. Cada noche soñaba con su padre. Entre sueños lo llamaba y despertaba llorando preguntando: Mami, ¿dónde está papá? No tenía ninguna explicación que darle que pudiera aliviar su angustia. ¿Cómo explicarle algo que ni yo misma entendía? ¿Cómo decirle que su padre nos había abandonado por su causa? Que él ya no quería ser un padre. Que para él ya no era divertido. Solo le decía que tuviera paciencia, que pronto volvería papá y que jugaría con él como siempre lo hacía. En su mirada de decepción, podía entender que no creía en mis palabras. Solo me abrazaba y me decía: Mamá, yo nunca me iré. Jamás te dejaré sola. Sus palabras llenaban mi corazón de emociones. Sentía su amor y el dolor de no poder cumplir con su deseo de tener a su padre a su lado. Me sentía tan impotente y tan poca mujer de no haber podido retener a mi marido a mi lado. Mi autoestima cada día se iba mermando, al punto de odiarme a mí misma. Ya habían pasado 2 meses y no tenía ninguna noticia de Osvaldo. Se había olvidado completamente de nosotros. Ya no había nada que comer, y mis intentos por encontrar un trabajo sin experiencia se me hacían infructuosos. Sin pensar y tragando mi orgullo, fui hasta el trabajo de Osvaldo y lo esperé a la salida. Me senté en una banca de un parque frente a su edificio, hasta la hora en que terminaba su jornada. Después de un par de horas lo vi salir. Se veía tan guapo y elegante como siempre. Sonreía y se veía feliz. En ese momento todo el amor que pensé que ya no sentía por él, a causa de la desilusión, volvió a mí. Solo quería correr a sus brazos y abrazarlo. Pero en ese momento, llega una mujer hermosa, vestida elegantemente, quien le toma la mano y le da un beso en la boca. Sentí que el mundo se caía a pedazos a mi alrededor. La tristeza y la rabia me invadían. No lo pensé 2 veces, y con los ojos llenos de lágrimas, lo encaré. Osvaldo, me dijiste que no había otra mujer. Ahora veo por qué te olvidaste de tu familia. Nos dejaste en la miseria, sin nada que comer, y con el corazón vacío por tu ausencia. Aquella mujer me miraba de pies a cabeza, con una mirada de desprecio, mientras que Osvaldo sacaba un par de billetes y me los dejó en la mano. Toma esto para que te compres algo. No me hagas pasar vergüenzas. Durante la semana me comunicaré contigo para ver lo de una pensión para los gastos de Carlos. Ahora vete. ¿Carlos? ¿Ahora solo lo llamas Carlos? ¿Ya no le dices hijo? Qué poco duró tu amor de padre. Me dio la espalda y se fue con aquella mujer de la mano, dejándome en medio de la calle con un par de billetes, completamente humillada. Caminé a casa y con el poco dinero pude comprar un poco de leche y pan para Carlitos. Me sentía sucia al aceptar su dinero, pero la necesidad hizo que me tragara mi orgullo, puesto que la alimentación de mi hijo era más importante que mi amor propio. Llegué a casa y Carlitos me miraba feliz al ver las compras. Le serví la leche y el pan,
y veía cómo con sus pequeñas manitas tomaba con desesperación su leche. No podía contener las lágrimas de impotencia al ver a qué nivel de miseria habíamos llegado. Mi hijo alegrándose por beber un vaso de leche, mientras que su padre comía en los restaurantes más finos, en compañía de una mujer sin escrúpulos que no le importó romper un hogar. Aquella noche me fui a dormir junto a Carlitos. Miraba su tierna carita y pensaba en lo injusto de la vida y en cómo era posible que su padre no sintiera ese enorme amor que yo sentía por mi hijo. No dormía en toda la noche y al otro día fui nuevamente hasta el trabajo de Osvaldo, pero esta vez no para verlo a él, sino para averiguar dónde vivía. Hablé con la recepcionista de la empresa y me presenté como su esposa, y le pedí un certificado de trabajo en donde aparecían todos los datos, incluyendo su nueva dirección. Al demostrarle con papeles que yo era aún su esposa legal, la recepcionista no tuvo más opción de entregarme lo solicitado. Con la información ya en mis manos, fui a aquella dirección a esperar a que llegara. Era una casa hermosa de estilo moderno, llena de lujos en un condominio. Nuevamente con los papeles que demostraba que era la esposa de Osvaldo, el conserje me dejó entrar y pude esperarlo dentro de casa. La recorrí completamente y vi las fotos que tenía con esa mujer. Pude ver que en ese par de meses había viajado bastante. Tenía hermosas fotos de bellos lugares, pero en toda esa galería no había ni una sola foto de su hijo. Esto nuevamente me dio una gran decepción. Fui al baño y vi que tenía una gran cantidad de pastillas para dormir. Pensé que seguramente eran muy necesarias utilizarlas para adormecer su conciencia de haber abandonado su familia. En ese momento se me ocurrió un macabro plan. Puse una gran cantidad de aquellas pastillas en un vino que tenía sobre la mesa, seguramente dispuesto para beberlo en compañía de aquella mujer. Lo mezclé y me escondí esperando por su llegada. Al pasar las horas, por fin llegó con esa mujer. Cenaron y se bebieron el vino, el cual no hizo efecto de inmediato. Él se fue a dar un baño y luego se fue a la cama con ella. Desde el armario veía cómo mi esposo le hacía el amor a aquella maldita. Veía cómo la besaba en cada parte de su cuerpo, mientras ella gemía como lo hacía yo ya hace mucho tiempo atrás. Mis lágrimas que brotaban de mis ojos quemaban mi cara de la ira y la impotencia. Sentía que ya no podía esperar más para vengarme de aquellos dos, hasta que en medio de su acto sexual quedaron completamente dormidos. Salí del armario y los amarré a la cama. Luego les arrojé agua fría para despertarlos. Sus caras de horror, al verme con un filoso cuchillo en mano, se me hacían graciosos. Ahora era yo quien miraba con desprecio a aquella mujer. Yvonne, ¿qué haces? No hagas nada de lo que te puedas arrepentir, suplicaba Osvaldo. De lo único que me arrepiento es haber creído en tus falsas palabras, en tus falsas promesas y en haberte dado un hijo que no merecías. Pero ahora sentirás el mismo dolor y el mismo miedo que nos hiciste sentir con tu abandono. Yvonne, amor, yo aún te amo. Solo necesitaba un tiempo para divertirme. Siempre pensé en volver a ti. Esta mujer no significa nada en mi vida. Nuevamente Osvaldo quería engañarme con sus falsas palabras, pero esta vez no le creería. Puse la música a un alto volumen para que nadie escuchara sus gritos, y con el cuchillo le arranqué parte de su piel lentamente, mientras veía sus ojos de agonía. La mujer a su lado trataba de zafarse de las cuerdas que la ataban, gritando de forma despavorida.
acabando con mi paciencia. Ya era su turno de pagar. Le corté la lengua y se la di de comer a Osvaldo. Era una cena macabra, pero que me daba gran placer. Ambos se revolcaban en su cama, en la que minutos antes gozaban de placer, pero ahora lo hacían con dolor. Después de un rato de ver cómo sufrían, fui por algo de combustible y los rocié. En ese momento, Osvaldo ya no suplicaba por su vida, sino que me insultaba con los peores epítetos. Yo solo reía al verlo tan desesperado. Él, al ver mi risa nuevamente, cambió de estrategia y me dijo: «Amor, deja esto hasta acá. Volvamos a ser una familia, como antes, junto a nuestro hijo». ¿Sabes qué? Es interesante tu propuesta, pero creo que ya no me parece tan divertida la idea de volver a ser tu esposa. Diciendo esto, les encendí fuego. Me deleitaba al escuchar sus gritos. Luego de esto me acerqué para quitar las amarras, estando aún vivos. Luego de esto, dejé la llave del gas abierta, con una vela encendida en la sala. Esto me dio tiempo para salir de la casa. Al llegar a la calle, esta explotó y me marché a mi hogar. Al otro día recibí una llamada informándome del infortunado accidente que había sufrido mi esposo y haciéndome heredera de todos sus bienes, además de un cuantioso seguro de vida del cual yo era beneficiaria. Me sentía feliz y tranquila con mi venganza, pero había algo que aún me aquejaba, y eso eran las aún constantes preguntas de Carlitos. Mami, ¿dónde está papá? Pronto volverá, hijo, y esta vez ya nunca más se irá. Al ser responsable del cuerpo de Osvaldo, decidí cremar lo poco que quedaban de sus restos y lo llevé a casa, pero esto no era suficiente. Le contacté con una poderosa medium para que me ayudara a contactar el alma de Osvaldo. Esta me dijo que estaba muy enojado, pero a la vez arrepentido, y que no podría encontrar descanso. Para mí esto no era una mala noticia, puesto que lo odiaba, pero también pensé en mi hijo, y le pregunté a la medium qué podría hacer para ayudarlo. Él debe aliviar su culpa de haber abandonado a su hijo. Necesita perdón. Para eso lo que puedo hacer es guiarlo para que esté a su lado. Y una vez que su hijo le otorgue su perdón, él podrá trascender. Acepté el trato y hablé con Carlitos. Le dije: «Hijo, tu padre estará a tu lado hasta el día en que decidas perdonarlo. Una vez que esto suceda, él se irá para siempre. La decisión queda en tus manos». Desde aquel día, Carlitos estuvo en compañía de su padre. Él lo visitaba cada noche y tenían largas conversaciones. Claro que esto yo no lo podía ver. Solo él tenía ese privilegio, que duró hasta que cumplió los 12 años, en que lo perdonó y por fin pudo descansar en paz. De esto ya han pasado bastantes años. Yo rehice mi vida con un buen hombre, del cual me costó confiar en un principio, pero con paciencia y amor, logró ganarse mi corazón y el de mi hijo. Sé que hice mal en tomar venganza por mis manos, pero en los momentos de depresión no pensamos claramente. Una promesa rota y el abandono de nuestros hijos pueden sacar lo peor de nosotros mismos. No es bueno jugar con las personas que te aman y que confían en ti ciegamente, puesto que un corazón roto es capaz de las peores atrocidades, en especial cuando está en juego el dolor de nuestros hijos.